Que el Señor le bendiga, hermano. Siempre es un privilegio el poder estar delante de ustedes y delante del Señor y predicar la palabra del Señor como tal, ¿verdad? Porque definitivamente es un privilegio grande el poder exponer las Escrituras, es un privilegio grande el poder estudiarlas y debería de ser un privilegio grande para todos nosotros el hacerlo. Sin embargo, doy gracias al Señor por la oportunidad. Yo sé que ya tenía por lo menos 2 meses de no predicar, pero vamos a estudiar un poco ya el cierre de la carta que estamos estudiando los días jueves, que es la primera carta de Timoteo. Quiero que vaya conmigo a primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 13 al 16. Primera Timoteo 6, 13 al 16. Amén, ¿lo tiene? Quiero que lea conmigo y dice: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea la honra, el dominio eterno. Amén. Oramos. Padre, te damos las gracias porque nos permites reunirnos esta noche alrededor de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes y que podamos de alguna manera, Señor, tener un acercamiento al texto, a las verdades que resaltan del mismo, y que nuestros corazones puedan salir de acá, Señor, confortados, puedan salir de acá retados, podamos salir de acá, Señor, desafiados con la palabra que tú nos traes esta noche. Señor, a pesar del estorbo humano, yo ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que seas usándome, Padre, esta noche. No quiero ser yo como tal, René, sino que seas tú, Señor, a través de mí. Te pido por la mente y los corazones de mis hermanos también. Y te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que te quedes con nosotros como siempre lo haces. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. Esta, hermanos, es la última sección o una de las últimas secciones, es el capítulo 6. Hemos venido predicando, y digo venido porque sí también he predicado algunos textos acerca de esta carta a lo largo de varios meses ya. El apóstol Pablo, si usted no lo recuerda, yo se lo recuerdo esta noche. El apóstol Pablo da un mandato a su hijo en la fe, Timoteo. Timoteo, amados hermanos, como yo se los decía hace mucho tiempo, era un joven, no un joven en la fe porque había sido instruido a través de su abuela y a través de su madre en las Escrituras, sino verdaderamente un joven que andaba por unos 35 años, 33, hasta 40 años, dicen algunos comentaristas. Entonces, lo que el apóstol Pablo estaba haciendo, o lo que el apóstol Pablo había determinado, es que estaba pasándole la estafeta a Timoteo como tal. El ministerio del apóstol Pablo, si ustedes leen las Escrituras, escribe 13 cartas, amados hermanos, y lo que hoy estaba haciendo era pasándole la estafeta a este joven, el cual definitivamente no tenía la experiencia que aquel apóstol Pablo había tenido. No había sido flagelado como quizás el apóstol Pablo lo había hecho, no había sido encarcelado quizá al nivel que el apóstol Pablo sí había sido encarcelado, y todas estas cuestiones de alguna manera daban esa experiencia o esa experticia en el Señor, la confianza en el Señor, que las malas experiencias o las malas decisiones que nosotros algunas veces tomamos nos dan. Entonces era un joven como tal, era un joven que había sido establecido en la iglesia de Éfeso. Entonces, con amor y con un corazón pastoral, una vez más, el apóstol Pablo había determinado, o el Señor a través del apóstol Pablo había determinado en qué cosas Timoteo tenía que ocuparse.
Usted lee toda la carta y la lee en una unidad, usted se da cuenta de lo hermoso que es la carta y de los mandatos para las viudas, el mandato para los ancianos, encontramos acá mandatos para los jóvenes, para los ricos. Y en la última sección, en el último capítulo, el apóstol Pablo no se queda atrás. Usted se da cuenta y mira el contexto más inmediato. En el capítulo 1, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: los siervos deben servir a sus amos de esta manera, de esta manera y de esta manera. Y Timoteo tenía la responsabilidad de poder enseñar estas cosas. Era responsable de que la vida en la iglesia de Éfeso se llevara a cabo, o la manera en cómo las personas tenían que conducirse tenía que llevarse a cabo como el Señor a través de Pablo estaba diciéndole a Timoteo que hiciera las cosas. Había un mandato, había un llamado especial, había un llamado que verdaderamente, amados hermanos, es un llamado que nosotros tampoco podemos ignorar. Nosotros que nos declaramos hijos del Señor no podemos ignorar el hacer las cosas a nuestra conveniencia o de la manera que nosotros creemos que son como tal. Es importante que nosotros vayamos a las Escrituras, es importante que nosotros busquemos la ayuda del Señor para conducirnos. Y eso era lo que Pablo, el apóstol, a ese nivel estaba encargando a Timoteo, a este joven, que posiblemente no había vivido una vez más lo que el apóstol había vivido. Usted imagínese que viene alguien, usted trabaja en, no sé, en cierta empresa y le dice el gerente general de la empresa: mira, hace esto. Definitivamente muchas veces no estamos capacitados para hacerlo y vamos a decir: ¿cómo entonces debo hacerlo? Instrúyenme. Es lo que el apóstol Pablo estaba haciendo con un corazón pastoral a Timoteo. Estaba, aparte de pasarle la estafeta de que se quedara en ese lugar, entonces estaba informándolo cómo las cosas debían de conducirse. Vemos en el capítulo 3 nosotros entendemos que los pastores deben ser irreprensibles, marido de una sola mujer y todas esas cuestiones. Y en el versículo 13 usted se da cuenta, ¿verdad? Antes de poder entrar, se da cuenta que el mandamiento o el encargo que el apóstol Pablo estaba haciendo a Timoteo no era un encargo cualquiera, amado hermano. No era un encargo que podemos nosotros no mirarlo y no apreciarlo y no leer y no entender verdaderamente qué significa este encargo como tal. En el versículo 13 usted encuentra que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: te mando delante de Dios. ¿Qué es lo que este texto entonces le recuerda a Timoteo en este penúltimo mandato casi al cerrar la carta? ¿Qué es lo que está recordándole el apóstol Pablo a Timoteo? Vemos y entendemos que como hijos de Dios hemos sido llamados a salvación, hemos sido llamados a santificación, pero ese llamado no es un llamado de parte de los pastores. No es un llamado de parte de su familiar, no es un llamado de parte de cualquier persona, es un llamado de parte del Señor. Y ese llamado, o de donde procede este llamado, eso es lo que lo hace importante. No lo que y sí lo que hemos recibido definitivamente, pero lo que lo hace importante es quién estaba entonces llamando. ¿Quién estaba llamando? Y lo primero que nosotros podemos encontrar en el texto es que la naturaleza del mandato, la naturaleza del llamado, la naturaleza de lo que Pablo estaba diciéndole a Timoteo era una naturaleza divina definitivamente. Era solemnidad como tal. Si usted mira el texto, y quiero que vaya conmigo al texto o vaya siguiéndome en el texto, dice: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. Lo que el apóstol Pablo está haciendo, y vamos a entender un poco el texto antes de poder ver qué esto nos dice a nuestras vidas, lo que el apóstol Pablo está haciendo o está queriendo decirle a Timoteo es: mira, lo que yo te estoy mandando de hacer, estoy poniendo testigo al Señor. Y no sé qué esto le dice a usted, pero si el apóstol Pablo está diciéndole: te mando delante de Dios, poniendo de testigo al Señor, esto debería de impactar nuestras vidas o debería de hacer que nuestras vidas puedan conducirse
de la manera en la que el Señor determina que tenga que conducirse, no como usted quiere definitivamente. Es importante que podamos ver entonces, amados hermanos, que esta no es la primera vez que Pablo ocupa esta estructura de palabras. En 2 de Timoteo 4:1 le dice al mismo Pablo: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Una vez más, poniendo de testigo al Señor. En 1 de Timoteo 5:21, la misma estructura: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios. Esto entonces nos dice un poco más y nos da el entendimiento, nos da a entender que este llamado verdaderamente, o la naturaleza de este llamado verdaderamente, es solemnidad, es santidad, es un mandato que se está estableciendo delante del Señor como Dios, como testigo. Hermanos, nosotros definitivamente muchas veces, cuando declaramos que nosotros somos hijos de Dios, muchas veces eso no es tan, esa palabra que ocupamos, Dios, la tomamos a la ligera. No era lo que el apóstol Pablo estaba diciéndole a Timoteo. No era lo que el apóstol Pablo estaba diciéndole cuando le decía: te mando delante de Dios, en la presencia de Dios. Entendé que cuando yo te digo que es en la presencia de Dios, entonces tu vida debería de ser de otra manera, o las ganas de desarrollar el ministerio deberían de ser de exaltar al Señor con tu vida como tal. Y vamos a ir viendo más adelante cómo lo hace. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Vemos acá, amados hermanos, entonces, que cuando decimos que lo hace delante de la presencia de Dios y de Cristo Jesús, en este caso, cuando le dice que lo hace delante de la presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, podemos ver nosotros acá la obra de Dios como creador. Es lo que le estaba recordando. Recordá que el Señor es el creador de todas las cosas. Recordá que el Señor, y este recordatorio obviamente también es para nuestras vidas. Recordemos, amados hermanos, que Dios es un Dios creador definitivamente. Es un Dios que el llamado al que nosotros hemos sido, o a lo que nosotros hemos sido llamados, que es a ser sus hijos como tal, viene de parte del Dios Todopoderoso. Viene de parte del Dios creador, viene de parte del Dios que conserva la vida. Esto lo dice Hechos 17:28. Es del Dios que protege a los suyos, según Salmos 56:4. Es Dios quien da vida eterna al muerto pecador, según Efesios 2, del 4 al 6. Entonces, lo que Pablo le dice a Timoteo es importante. Es importante que en la mente de Timoteo, o que Timoteo pueda comprender que el llamamiento, o el llamado, o el mandato, o lo que estaba llamado a hacer, entonces provenía del Señor como tal, y recordarnos y recordarle que es el Señor que da vida a todas las cosas. Entonces no podemos tomarlo a la ligera. Entonces su vida, o la vida de Timoteo, y nuestras vidas deberían de ser diferentes cuando entendemos esto, amado hermano. Cuando entendemos que es el Dios creador que nos llama, es el Dios sustentador, es el Dios que conserva la vida. Cuando el apóstol Pablo le dice da vida a todas las cosas, entonces ocupa ese texto en presente que dice está dando vida a todas las cosas y sigue conservando todas las cosas. Se sostienen por el poder de su palabra, se sostienen porque Dios quiere que se sostenga. Entonces usted se da cuenta que esto no es una cosa sencilla. El mandato no era algo que el apóstol, que Timoteo debía tomar una vez más a la ligera. ¿Y cómo aplica esto a nuestras vidas? ¿Cómo nosotros deberíamos entonces vivir a la luz, dicen algunos, corandeo, a la luz del Señor, a como el Señor, a entender que el Señor está viéndonos en cada momento? Nuestras vidas deberían de ser, o deberíamos querer ser transformados para glorificar al Señor. Amados hermanos, es necesario
como hijos de Dios, que entendamos que debemos vivir con el entendimiento que nuestras vidas fueron, o nuestra vida fue dada, nuestra vida eterna fue dada por el Dios dador de vida. Y eso no se puede tener en poco, amados hermanos. Es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. Por eso el mandato, la naturaleza del mandato era un mandato solemne, definitivamente. Era un mandato santo. En los otros textos que leímos dice: te encargo solemnemente delante de Dios que da vida, o te encargo solemnemente delante de Dios y de Cristo Jesús. Es que debemos entender entonces, amados hermanos, que hemos sido llamados para darle gloria al Señor. Es que debemos entender que nuestra necesidad en todo momento debería de ser tener en mente que estamos siendo vigilados por el dador de vida y que fuimos dados, se nos fue dado vida por el Señor como tal. Y eso es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Ahora, el apóstol Pablo continúa y le dice: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Vemos acá, y usted se da cuenta que lo que el apóstol Pablo está haciendo, si nosotros vemos el texto detenidamente, ¿verdad? Nosotros vemos que el apóstol Pablo está haciendo o está poniendo a Cristo Jesús al mismo nivel de Dios. Lo que está confirmando entonces es que Cristo es Dios. Y según el contexto de lo que se enseñaba o de lo que se estaba enseñando en Éfeso, obviamente el entender que Cristo era Dios, o los judíos que habían sido convertidos, el entender que Cristo era Dios era algo chocante para ellos definitivamente. Pero Pablo dice: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús. Es decir, Cristo también como parte o como la segunda persona de la Trinidad. Es necesario que comprendas que es Cristo Jesús también presente acá. Es Cristo Jesús que es tu Salvador como tal. Cristo Jesús que dio, dice el texto, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Y qué sucedió delante de Poncio Pilato, amado hermano? Muchas cosas. Quiero que vaya conmigo, por favor, y busque, si es muy amable, quiero que busque Juan 18 del 28 en adelante y leamos un poco. Y vamos a ver cuál es la profesión que Cristo Jesús dio delante de Poncio Pilato, y que esta profesión obviamente nos llama a que nosotros podamos también ser firmes en nuestra fe. Y llamaba a Timoteo a que fuera firme. Vea lo que dice, si lo tiene, amén. Es realmente un texto muy importante y es un texto muy que nos dice mucho. Dice: entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Pilato entonces salió fuera hacia ellos y dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre? Ellos respondieron y dijeron: si este hombre no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Entonces Pilato les dijo: llevadle vosotros y juzgadle conforme a vuestra ley. Los judíos le dijeron: a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliera la palabra de Jesús, que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿esto lo dices por tu cuenta o por otros, o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Pilato entonces dijo: así que tú eres rey. Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Hermanos,
Ese es un texto que debería a nosotros decirnos muchas cosas. Y en primera instancia, lo que debería decirnos es, tenemos el llamado y la responsabilidad de poder mostrarle al mundo, de poder mostrar a las personas a qué fe hemos creído, en quién hemos creído. Nuestro Señor Jesucristo no dudó en ningún momento, y Pilato fue muy directo: así que tú eres rey. Jesús respondió: tú dices que soy. Es una afirmación definitivamente. Nuestras vidas, entonces, cuando entendemos que el llamado que hemos recibido nosotros es a través o es en presencia de Cristo Jesús y en presencia de Dios, entonces nuestras vidas, amados hermanos, deberían de vivir o deberían de ser de manera diferente. Deberíamos de poder decir como Jesús lo dijo, quizás no nos van a llevar, ¿verdad?, al pretorio, nos van a llevar a este lugar, o nos van a llevar por allá, o definitivamente quizás nos van a hacer las preguntas: tú eres rey, porque no somos reyes. Pero nuestras vidas deberían de estar actuando como que verdaderamente perteneciéramos a la familia de Dios, a la familia, como que verdaderamente fuéramos hijos del Señor. Y esta es una evaluación definitivamente a entender. Y yo le hago la pregunta: ¿usted verdaderamente entiende, amado hermano, que este llamado, el llamado a salvación, el llamado o el llamado que el Señor nos ha hecho, es de parte de Dios verdaderamente? ¿O se nos olvida cuando estamos en actividades, estamos en cosas? Debemos pensarlo. Entender que el llamado mandato proviene de Dios mismo debería desafiar nuestras vidas para querer tomar en cuenta al Señor en cada decisión que vamos a tomar. Timoteo, lo que el apóstol Pablo estaba recordándole en el primer versículo a Timoteo es eso: Timoteo, tu llamado o el mandato que te estoy haciendo en ese momento es delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Es del dador de vida y de Cristo Jesús, que no se avergonzó delante de Poncio Pilato, que no se avergonzó, que estuvo presente ahí, que dijo: sí, tú lo dices, yo soy el rey, yo soy definitivamente. Y dio la buena profesión delante de Poncio Pilato. Entonces, es necesario que entendamos, amados hermanos, que la naturaleza del llamado es un llamado solemne. Aunque en el contexto lo que el apóstol Pablo estaba diciéndole lo que el apóstol Pablo estaba recordando es a lo que él había sido llamado, que era a enseñar la sana doctrina. Eso no puede pasar de largo a nosotros tampoco. No puede pasar de largo. Usted también ha sido llamado a poder mostrar todas aquellas cosas que aprende, amado hermano. Todas aquellas cosas a las que está expuesta o a lo que está expuesto. Es necesario, porque el Señor ha permitido que usted esté los jueves, los domingos en las enseñanzas, y usted aprende. Entonces, vivir en la presencia de Dios es recordar que nosotros tampoco queríamos salvarnos. Es recordar que nosotros definitivamente, amados hermanos, no queríamos nada con el Señor. Es necesario que entendamos que vivir o entender la naturaleza del llamado, entender que es delante del Señor, que es delante de Cristo Jesús, que Dios es testimonio. Si Cristo no hubiese estado en ese momento, o si Cristo no hubiese ido delante de Poncio Pilato y hubiera sido condenado a morir, usted y yo no estaríamos acá definitivamente. Timoteo tenía que recordarlo. Timoteo debía recordar esto. Y quizás el apóstol Pablo sigue diciendo más, ¿verdad?, en la otra sección del versículo 17. Sin embargo, esta sección es algo que resalta en la carta, porque entendemos verdaderamente a lo que, o queremos entender verdaderamente a lo que el Señor nos ha llamado como tal. Hermanos, tener en poco la salvación, lo que el Señor ha dado a nuestras vidas, es simplemente no entender que nuestro Dios es un Dios bueno, que nuestro Señor es un Señor lleno de misericordia. Es ir en contra de todo eso. Entender, entonces, cuando entendemos la naturaleza del llamado, entendemos que es delante de Cristo Jesús, que es delante de Dios, que da vida a los muertos,
Nos permite afirmarnos en la fe al recordar que Cristo quiso padecer por nuestros pecados. Hubo en dicha profesión determinación. Usted lo leyó, amor, entrega, compromisos, y somos llamados a reflejar la vida de Cristo. Somos llamados de verdad, somos llamados a ser como Cristo fue delante de Poncio Pilato. Este texto o esta imagen o esta profesión está en los 4 evangelios, usted los puede leer, pero Juan de alguna manera lo enfoca muy fuertemente. Dice, ok, el Señor Jesús delante de Poncio Pilato. Así mismo como usted y como yo hemos sido llamados a hacer la profesión de fe delante de los demás que no quieren nada con el Señor. Hermanos, la naturaleza entonces de nuestro llamado es solemne, es santa. Y esto definitivamente nos ayuda o nos lleva a comprender entonces que la calidad del mandato o la calidad del llamado es necesario que nosotros podamos hacerla de una manera correcta. Mire lo que dice el versículo 14. Que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el mandamiento entonces que Pablo tenía, hermano? Timoteo había sido comisionado como Pablo a enseñar la palabra de Dios, instruirla de la manera como se le viene repitiendo en toda la carta. La instrucción de Timoteo debe ser de acuerdo con la sana enseñanza, pero no solo basta que sea de acuerdo con la sana doctrina, sino que la calidad de su enseñanza o la calidad o la manera en que debe hacer, la manera en que debe desarrollar su ministerio, así como usted y como yo nos desarrollamos nuestra vida cristiana, tenía ciertas características especiales. Amén. ¿Qué características tenía? Su vida debería de ser una vida sin mancha y una vida sin reproche. Esto no es la primera vez que el apóstol Pablo lo menciona, pero quiero que vea conmigo. Santiago 1:27 nos dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios y de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, si nosotros nos declaramos hijos del Señor, si nosotros hemos creído en el Señor, nuestra responsabilidad es que la calidad de este mandato debe ser de la mejor calidad, definitivamente. Debemos vivir nuestras vidas. Si nosotros decimos que somos cristianos, debemos vivir nuestras vidas entonces como el Señor lo manda. Debemos desarrollar nuestras vidas en el ministerio para los líderes o los aspirantes a líderes como el Señor lo manda, sin mancha. La palabra en griego es sin contaminación. No debemos estar contaminados con estas cosas del mundo. Su vida no tiene que estar ensuciada con la falsa doctrina, o su vida, la vida de Timoteo, no debía estar ensuciada con la falsa doctrina o la enseñanza de los romanos. Timoteo debería tener una vida no contaminada, porque era lo que el Señor estaba diciendo que tenía que hacer. Yo sé que usted me va a decir, hermano René, pero ¿por qué no una vida? ¿Por qué entonces es necesaria que yo pueda vivir y pueda desarrollar o pueda entender que este mandamiento debo hacerlo con una vida sin mancha? Yo le respondo, hermano, porque somos llamados a ser santos definitivamente, a ser como Cristo Jesús, y Jesús fue irreprensible. Jesús no tuvo de qué ser acusado. Si usted lee o volvemos a leer lo que dice Juan, verdaderamente por lo que se le acusa es algo que era cierto, ¿verdad? O sea, se le acusa de ser el rey de los judíos. Claro, él es el rey de reyes y señor de señores, pero él no tenía nada por debajo de la mesa, como usted y yo muchas veces lo tenemos. Él no tenía nada debajo de la mesa, él no hacía concesiones con el mundo. El Señor Jesús no lo hacía de esa manera, como usted y yo muchas veces. Y podemos preguntar, yo le puedo preguntar a su contexto donde usted se mueve, ¿cómo es esta persona? ¿Puede usted decir que esta persona es sin mancha? ¿Qué van a responder, amados hermanos?
la calidad del llamado, del mandato, entonces es importante. Si nosotros decimos que tenemos nuestra vida rendida al Señor, entonces viva una vida como el Señor lo manda. Viva una vida a la luz de quien lo está llamando, de quien lo llamó. Porque si no lo hace de esta manera, definitivamente, usted está viviendo un cristianismo y posiblemente no sea ni cristiano, definitivamente. Si lo que usted está viviendo no hace clic con lo que usted está enseñando, si usted enseña cosas buenas y esto y lo otro, pero su vida ahí en la intimidad, ¿verdad?, es otra, tenga cuidado porque ni siquiera puede ser cristiano. Tenga mucho cuidado. El apóstol Pablo le dice entonces debe ser sin mancha. Quiero que vaya conmigo por favor a Daniel 1 del 8 al 12. Y vea, aquí tenemos un ejemplo de lo que es una vida sin mancha. Amén. Ok, dice la palabra de Dios en Daniel 1 del 8 al 12. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía. Se propuso. Y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Y el jefe de los oficiales dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, porque él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida. ¿Por qué ha de ver vuestros rostros más macilentos que los demás jóvenes de vuestra edad? Así pondríais en peligro mi cabeza ante el rey. Pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Daniel había determinado no contaminarse entonces, o propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey. Amados hermanos, el hecho de que nosotros seamos llamados a ser sin mancha también es parte de nuestra santificación. Timoteo no podía ser acusado, no tenía que ser acusado de alguna cosa que iba en contra de lo que el Señor había determinado, de lo que Él estaba enseñando como tal. Es lo que nosotros de alguna manera también, o es a lo que nosotros de alguna manera también somos llamados, a vivir sin mancha. Entonces usted entiende, amado hermano, que el apóstol Pablo encarga o manda delante de Dios a Timoteo que siga guardando el mandamiento. El mandamiento es un mandamiento solemne, pero la calidad o la manera en cómo el mandamiento debía desarrollarse tenía que ser también con las características que Pablo había establecido, o que el Señor había establecido a través de Pablo: sin mancha e irreprensible. Debe ser ejemplo de ser alguien sin reproche. Timoteo tenía que ser ejemplo de alguien que nadie podía reprocharle nada. Ser irreprensible significa entonces ser inviolable, inexpugnable. Tiene el sentido que debe ser fuera de todo reproche. El problema de encontrar a Timoteo no irreprensible era que su posición en ese momento como pastor o líder demandaba una vida en santidad. Como usted también, como a usted se le demanda, a mí se me demanda una vida en santidad, conforme a la profesión que nosotros hemos hecho, conforme a la profesión que algunos hicieron cuando se bautizaron acá adelante, o cuando decimos que creemos en el Señor. Entonces, si usted dice que cree en el Señor, usted viva como el Señor lo dice, en santidad, irreprochable. ¿Quién le puede reprochar a usted algo? ¿Quién puede decir algo de usted malo, amado hermano? Piénselo. Ni siquiera lo pensamos muchas veces. Creemos que porque el Señor nos perdona, o vamos al Señor y pedimos perdón, creemos que todas las cosas están bien y que nuestra vida está verdaderamente bien y que no pasa nada. Pero cuando nosotros nos evaluamos y hacemos una evaluación sincera hacia nosotros, muchas veces no somos irreprochables. Muchas veces vituperamos el llamado al que hemos ido. Timoteo no tenía que ser de esos. Timoteo era llamado a ser líder de la iglesia, a ser pastor de la iglesia,
Ahora, esto, amados hermanos, no solo aplica para nosotros que predicamos acá o los que son pastores ordenados o los que están en proceso de ser pastores ordenados, sino aplica para su vida también. Aplica para todos nosotros. ¿Ok? Guarde el mandamiento que el Señor ha hecho a su vida. El mandamiento, ¿qué mandamiento? El mandamiento no solamente de aprender la sana doctrina y de predicar la sana doctrina, es lo que dice el texto, sino también el mandamiento de vivir conforme a la sana doctrina, a la sana enseñanza. El pastor, mi maestro de predicación expositiva decía, usted debe predicar expositivamente, pero su vida debe ser una vida también expositiva. Aprendemos de los textos bien rápido muchas veces, pero la práctica, amado hermano, la práctica nos cuesta muchas veces. No era lo que el apóstol Pablo estaba diciéndole a Timoteo. Te encargo solemnemente o te mando delante de Dios, recordá que debes guardar el mandamiento. ¿Qué mandamiento? La predicación de la sana doctrina, pero la vivencia de la sana doctrina de una manera sin mancha, no la contamines con tu vida, ni siquiera se te cruce por la mente entonces vivir una vida mundana creyendo que sos cristiano, como nosotros muchas veces lo hacemos, y sea irreprochable. Ya se lo dijo en el capítulo 3. Esa lista que Pablo le da a Timoteo no es una lista solamente para los pastores de gracia y verdad, era una lista para Timoteo también, y hoy se lo vuelve a recordar. Sé irreprochable. Usted y yo debemos ser irreprochables. Hermanos, entendemos que hemos nacido de nuevo y declaramos aquel texto en 2 de Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, pero nuestras vidas están llevando rumbos que no glorifican al Señor muchas veces. Ese es un llamado a usted, ese es un desafío a usted entender que este es un llamado verdaderamente santo. Es un llamado santo para su vida, es un llamado santo para que logre comprender que esto no es un juego. La vida cristiana no es un juego. Usted profesa ser cristiano, entonces viva como tal. Ahora, ¿qué nos enseña esta calidad del mandato o el mandato que debemos vivir de manera correcta? Porque entendemos que es un mandato santo, que somos responsables de nuestra propia santificación con el fin de glorificar a nuestro Dios. Usted y solo usted, Timoteo y solo Timoteo, era responsable de una vida en santidad o de su santificación o de la manera en que él iba a santificarse todos los días. Nuestras vidas cristianas demandan una limpieza total en todo lo que hacemos. Usted es cristiano aquí, en el trabajo, en su casa, entonces usted está llamado a que pueda reflejar al Señor en esos lugares también. Es lo que menos hacemos muchas veces. Y esto, de verdad, sé que se predica mucho, pero definitivamente es necesario que lo podamos entender. Que debemos ser limpios, dice el texto, sin mancha, no contaminados. También somos llamados a guardar el mandamiento de predicar, obviamente bíblicamente, pero también una vez más de vivir bíblicamente, de hacer las cosas bien. De igual manera, entendemos que podemos vivir vidas conforme a la sana doctrina y en constante gloria al Señor, solo si somos guiados por la palabra del Dios Santo. Pero usted y yo muchas veces queremos aprender a perdonar, pero ni siquiera vamos a las Escrituras. Usted y yo muchas veces queremos ser transformados por Dios de una manera en la cual nosotros no vayamos y comprendamos y estudiemos y estemos ahí con el texto, estemos ahí con la palabra y entendamos qué es lo que el Señor nos quiere decir. Y creamos esas verdades y oramos esas verdades. Es necesario que usted lo haga de esa manera también. Timoteo era llamado a hacerlo. Imagínense, las cartas, para quienes han estudiado, las cartas son la respuesta a una situación que ya está sucediendo en el momento. Entonces, quería decir de que algunas cosas que no se está, o las cosas que el apóstol Pablo está mencionando en esta carta, no se estaban cumpliendo. Y es por eso que Pablo escribe y le dice, tú debes hacer esto, esto, esto y esto. Hermano,
El Señor demanda alto compromiso para sus siervos, que adornen el evangelio con vidas no contaminadas con la basura del mundo, sino a ser irreprensibles hasta ante esta agenda del enemigo, que es una agenda que está ahí definitivamente. Hasta el cristianismo, entendemos nosotros en nuestro país, está tan mal muchas veces. Amén. Hasta la religión cristiana, o los protestantes, o como puedan llamarlo, están muy mal muchas veces, no están viviendo de manera correcta. Y ese no es el llamado que hace Pablo. El llamado es a que seamos irreprensibles, sin mancha. Viva una vida conforme al llamado que el Señor le ha hecho, amado hermano. Entienda que el Señor demanda que nuestras vidas sean vidas, y cuando le digo yo vidas de calidad, no es que usted va a vivir obviamente aquellos sueños que usted tiene en su mente o algo por el estilo. No, una vida de calidad muchas veces requiere sufrimiento de nuestras vidas como tal. Amén. Un cumplir el mandato como el Señor dice requiere muchas veces morir a nosotros mismos. El evangelio es morir a nosotros mismos. Todos los días es necesario que usted muera a usted mismo. Justamente esta sección del texto nos dice eso, que guarde ese mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Entonces el llamado a predicar la palabra del Señor muchas veces va a probar verdaderamente de lo que nosotros hayamos hecho, o la profesión que nosotros hayamos hecho acerca de quién o a quién creemos, o lo que nosotros creemos ser, será probada muchas veces. Estaba siendo probado Timoteo de alguna manera en ese sentido, porque definitivamente lo que Pablo le dice a través de la carta nos dice que él posiblemente estaba afligido, no quería hacer las cosas. Era una responsabilidad grande. ¿Ha pensado usted alguna vez cómo es la responsabilidad de pastorear una iglesia, o cómo es la responsabilidad de pastorear un rebaño? O la responsabilidad, miren, incluso ni siquiera muchas veces pensamos cómo es la responsabilidad de pastorear a los que tenemos cerca, porque está llamado a hacerlo, amado hermano. Mujeres están llamados a hacerlo también, a las demás mujeres también, los hombres también. Es una responsabilidad grande que debe hacerse sin mancha y sin reproche. Si usted dice, yo creo en el Señor, creo que el Señor me ha llamado a ser su hijo, creo que el Señor me ha llamado a santificación, creo que el Señor me ha llamado a cumplir este mandato de vivir una vida conforme para Él, o conforme a lo que Él dice y para Él, entonces hágalo de la manera correcta y como el Señor lo demanda. ¿Hasta cuándo? El texto nos dice hasta cuándo. Quiero que vaya conmigo, por favor, siempre al versículo 14, que guarde ese mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación del Señor Jesucristo. Y aquí encontramos entonces la duración de este mandato. ¿Cuánto dura este mandato? Ya vimos la naturaleza que es delante de Dios y de Cristo Jesús. Vimos la calidad sin mancha y sin reproche. Y vamos a ver ahora también cuánto debe ser, porque algunos de ustedes, y me incluyo yo, o algunos de nosotros, estamos cansados ya de ser cristianos muchas veces y de volver a perdonar a mi hermano. Ay, otra vez perdonarlo. Ay, otra vez enseñarle a mi esposo, a mi esposa, otra vez señalar el pecado, otra vez y otra vez y otra vez. Pero es hasta que el Señor venga. Dice el apóstol Pablo, guarda el mandamiento sin reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Timoteo debe enseñar la palabra de Dios hasta que Cristo venga. Hasta este punto, entonces, entendemos que el apóstol Pablo tenía en mente la venida del Señor Jesucristo, la segunda venida del Señor Jesucristo, y recordaba a Timoteo que hay una esperanza, amado hermano. Amén. Si usted mira en 1 Corintios 9:24, el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Una carrera continua.
Es una carrera que no va a terminarse sino hasta que el Señor venga o hasta que usted muera. Es lo que le recordaba el apóstol Pablo a Timoteo. Mira, debes guardar el mandamiento, debes guardar el mandamiento santo, y es posible que vas a morir guardando el mandamiento santo. Es posible que vas a morir, y esto, hermanos, también a nosotros debería de hacer que comprendamos que hay una esperanza en Cristo Jesús definitivamente. Amén. En 2 Timoteo 4:8, el apóstol Pablo dice: peleado la buena batalla al final de sus días, he terminado la carrera, he guardado la fe. Aunque la venida del Señor se mira lejos o sin esperanza, entonces esto nos hace recordar que Cristo mismo es nuestra esperanza en este mundo vano. Cuando usted entiende, cuando usted sea llamado a vivir una vida santa y diga, ok, ¿hasta cuándo debo vivir una vida santa? ¿Hasta mañana o hasta el domingo? No, hermano, todos sus días, para siempre. No huya de eso. No se dé permiso de pecar mañana y decir, ok, no, pero yo como el Señor me perdona, yo voy a pecar y no pasa nada. No. No es lo que el apóstol Pablo estaba recordando a Timoteo. Debes hacer esto. Debes guardar el mandamiento hasta que el Señor venga. Entonces, ¿qué podemos nosotros ver acá? Que definitivamente, amado hermano, Pablo tenía en su mente la segunda venida del Señor, y cuando el Señor venga, todas las cosas que ahora parecen para nosotros difíciles van a terminar. Todo el pecado que nosotros cometemos, todas esas cuestiones engrosas y difíciles van a finalizar hasta que el Señor venga o hasta que usted muera. Como muchos, nosotros también debemos morir con una vida dedicada al Señor, dando testimonio hasta lo último de que nuestras vidas pertenecen al Señor. Es un llamado también para nosotros hacerlo de esa manera. No podemos, entonces, no ver que definitivamente requiere de un compromiso o requiere de un empuje a nuestras vidas y una ayuda de parte del Señor, pero hay esperanza, hermanos. Cristo es nuestra esperanza. Cristo, si usted mira el texto, dice que guardes el mandamiento sin manchas y reproches hasta la manifestación ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Hasta que Cristo venga, entonces tienes que estar guardando el mandamiento en santidad, sin reproche. Hermanos, no sé cuántos, pero yo sí quiero ver al Señor definitivamente. Amén. Amén. Por eso estamos acá definitivamente. Por eso estamos acá. Por eso creemos en Él, porque queremos verle. Un día vamos a verle verdaderamente tal como Él es. Y Pablo nos recuerda acá, miren, esto va a ser difícil, porque hacer las cosas buenas, obviamente es difícil muchas veces. Pero hay esperanza hasta que el Señor Jesucristo venga. Y es un llamado entonces a que podamos morir como muchos murieron en esperanza también. Amén. Usted mira la vida de los apóstoles y se da cuenta de la manera en que ellos padecieron. Sin embargo, Timoteo debe confiar que hay un tiempo establecido cuando veremos a nuestro Señor. Timoteo debe entender que la venida del Señor es inminente. La promesa fue establecida desde antes de la fundación del mundo. Timoteo tenía que creer que las dificultades de ahora serían insignificantes comparadas a la venida del Señor y cuando esté delante de su Señor. Y debía reconocer que su recompensa eterna estaba garantizada, así como para usted y como para mí que creemos en el Señor. Y es por eso que el apóstol Pablo termina con un texto que es un texto maravilloso definitivamente. Esta sección lo termina con un texto maravilloso definitivamente y dice: la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto
ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Hermanos, nuestra esperanza definitivamente está en Cristo Jesús y debería estar en Cristo Jesús en todo momento. Dios entonces demanda de nosotros que no quitemos nuestra mirada de Cristo Jesús. Cuando lo hacemos, entonces simplemente hacemos mentiroso a nuestro Señor y no estamos creyendo en Él. Cuando quitamos nuestra mirada de la vida eterna y la ponemos en la tierra, simplemente estamos yendo en contra del Señor y nos constituimos enemigos de Dios porque estamos haciendo las cosas de manera incorrecta. Más que una larga espera, realmente esto debe alentarnos a poner los ojos en Cristo y saber que todo el sufrimiento, problemas, etcétera, que tenemos en este momento, realmente un día van a terminar y podremos disfrutar de la presencia de nuestro Señor siempre. Es por eso que Pablo termina de esa manera este texto recordándonos que el bienaventurado, que el único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, que el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, solo Él merece la gloria y solo Él merece la honra. Al entender, amados hermanos, entonces que tenemos un llamado solemne y que debemos vivirlo de la manera correcta, con una calidad correcta, obviamente, y entender que esto lo debemos hacer hasta que el Señor venga, nos debería a nosotros poner en nuestra mente, en nuestros pensamientos, que definitivamente dependemos solamente del Señor. Y Timoteo debía entender esto. Timoteo, en su momento, en el contexto en el cual se estaba moviendo, debía comprender que no se trataba de él, que todo se trataba de Cristo y que todo se trata de Cristo. Entonces el llamado, amados hermanos, para ustedes es: viva de la manera solemne como el Señor le ha llamado a vivir. Darle gloria al Señor y que su vida al final de los días pueda decir, como Pablo lo dijo acá, ¿verdad? Con esta doxología, realmente es una doxología maravillosa como Pablo termina, y usted se da cuenta, ahí podría terminar quizás la carta, ¿verdad? Y los otros textos quizás no podrían ser añadidos, no es que yo quiera hacerlo, pero definitivamente es lo que está en el corazón de Pablo en ese momento: alabar al Señor por todas estas cuestiones o por todas estas cosas que el Señor estaba haciendo en la vida de Timoteo, estaba haciendo en la vida de la iglesia en Éfeso. Amados hermanos, entonces mi llamado esta noche para usted y mi llamado también para mí es que no dejemos de lado o no quitemos de nuestra mente que hemos sido llamados por un Dios santo a vivir vidas santas hasta que el Señor venga. Y eso debería de empujarnos todos los días y de ser para nosotros entonces ese motor de levantarnos todos los días: ok, un día más, hoy un día menos que voy a estar en este mundo cruel definitivamente, y estoy más cerca de ver al Señor como tal. Aunque sea difícil, tenga esperanza en Cristo Jesús, como Timoteo fue llamado a hacerlo también. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque tú eres un Dios bueno y lleno de misericordia. Venimos delante de ti esta noche a rogarte que nos ayudes, a rogarte, Padre, que seas tú, Señor, nuestra esperanza. Padre, a que podamos entender definitivamente que tenemos un mandamiento, Padre, un mandamiento que no proviene de nadie más sino de ti. Un mandamiento, Padre, que definitivamente es solemne, un llamado que es solemne, un llamado, Padre, que es santo. ¿Cuántas veces, amado Dios, vemos nuestra salvación de una manera incorrecta? ¿Cuántas veces, Padre, hacemos esto? Pero te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes
y que podamos comprender que eres tú, Señor, a quien debemos nosotros darte la gloria y la honra, Padre. Por eso venimos delante de ti esta noche y te rogamos, Señor, que seas nuestra roca eterna, que podamos verte a ti en cada momento. Señor, a que podamos comprender que todo se trata de ti, que nuestras vidas, que la manera en que nosotros debemos vivir, se trata de ti, que somos llamados a vivir el Evangelio, que somos llamados, amado Padre, a hacer las cosas conforme a como tú lo has establecido. Señor, no a nosotros la gloria, sino a ti, amado Dios. Señor, ayúdanos a que podamos entender esto y que nuestras vidas puedan entender que la naturaleza del llamado es un llamado santo, solemne. La calidad del llamado entonces es a vivirlo sin mancha y sin reproche, a cumplirlo sin manchas y reproche. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que tú vengas. Esa es nuestra esperanza, hasta verte a ti. Tú que eres nuestra roca, tú que eres el bienaventurado, el Señor de señores, el Rey de reyes. Tú que eres el único soberano. Tú que eres el que habita en esa luz inaccesible.